Hubo una época en la que las custom japonesas empezaron a desafiar el dominio americano, y Suzuki respondió con algo muy serio: la Intruder, una moto con alma rebelde, líneas bajas, motor con carácter y una presencia que no pasaba desapercibida. No era solo una cruiser más, era la prueba de que Japón también podía construir máquinas con actitud. Hoy vamos a revivir la historia de la Suzuki Intruder, la moto que llevó el espíritu custom japonés a otro nivel. A principios de los años 80, el mercado de las motos custom tenía un rey absoluto: Harley Davidson. En Estados Unidos, cuando alguien pensaba en una moto larga, baja y con motor B-twin, pensaba automáticamente en Harley. Era una cuestión cultural. Las custom representaban libertad, carretera abierta y espíritu rebelde. Las motos tenían algo muy claro: mucho estilo, mucho torque, mucho carácter. Eran máquinas pensadas más para sentirse que para analizarse. Motores grandes, sonido profundo, muchas piezas cromadas y una postura relajada que invitaba a recorrer kilómetros de autopista sin apuro. Pero también tenían varios problemas: vibraciones fuertes, fugas de aceite, componentes que requerían ajustes frecuentes, mantenimiento constante. Las Harley de esa época podían ser espectaculares, pero también exigían dedicación. Muchos propietarios sabían que tener una implicaba pasar tiempo en el garaje con herramientas. Para muchos fanáticos, eso era parte del encanto. La moto no era solo un vehículo, era una relación. Pero para otros, era simplemente un dolor de cabeza. Mientras tanto, al otro lado del Pacífico, Japón estaba dominando el mundo del motociclismo con una filosofía completamente diferente: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Las marcas japonesas estaban obsesionadas con algo muy simple: fiabilidad, motores que arrancaban siempre, tolerancias mecánicas precisas, producción industrial eficiente, menos vibraciones, menos mantenimiento. Las motos japonesas podían recorrer miles de kilómetros con apenas servicios básicos, algo que para muchos motociclistas empezaba a ser más importante que el romanticismo mecánico. Y ahí apareció una pregunta que cambiaría el mercado custom para siempre. ¿Qué pasaría si juntamos el estilo americano con la ingeniería japonesa? Una moto que se viera como una chopper clásica, pero que funcionara con la precisión de un reloj japonés. Muchos lo pensaron, pero Suzuki fue una de las primeras marcas en atreverse a hacerlo en serio, y así comenzó la historia de una de las custom más importantes del motociclismo moderno, la Suzuki Intruder. En 1985, Suzuki decidió entrar de lleno en el territorio más sagrado del motociclismo americano: el mundo de las motos custom. Hasta ese momento, la mayoría de las motos japonesas eran conocidas por su rendimiento, su tecnología y su fiabilidad, pero no por su estilo rebelde o su estética chopper. Eso estaba reservado casi exclusivamente para Harley Davidson. Pero Suzuki tenía otra idea. No querían una custom que pareciera una Harley. Querían una custom que se sintiera americana, pero funcionara como una japonesa, y así nació la Suzuki BS750 Intruder. El nombre tampoco era casual. Intruder significa intruso. Era una declaración de guerra directa. Suzuki estaba entrando en el territorio de las cruisers americanas, y no pensaba pedir permiso. Contaba con un motor V-twin, a 45 grados, una cilindrada de 747 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, 2 carburadores Mikuni, transmisión final por Cardan y una potencia aproximada cerca de 55 caballos. Torque fuerte a bajas revoluciones. Pero más allá de las cifras, lo interesante era la combinación de conceptos. Mientras muchas custom tradicionales todavía utilizaban motores refrigerados por aire y tecnología relativamente simple, Suzuki introdujo refrigeración líquida, algo poco común en el segmento custom de la época. Eso significaba un motor más eficiente, más estable térmicamente y más duradero. Y además, la transmisión por Cardan eliminaba uno de los problemas clásicos de las motos de cadena: el mantenimiento constante. Era una moto pensada para rodar kilómetros sin complicaciones. Pero lo que realmente definía a la Intruder no era solo su ingeniería.
era su actitud visual. La moto tenía todo lo que el imaginario custom pedía: rueda delantera grande, horquilla larga, posición de conducción relajada, tanque estilizado, asiento bajo, mucho cromo. Suzuki diseñó la moto con proporciones muy similares a las chopper americanas, creando una silueta larga y baja que inmediatamente transmitía estilo y presencia. Parecía una moto salida de una película americana, una máquina hecha para rodar por carreteras infinitas bajo el sol. Pero debajo del tanque había algo completamente diferente a lo que muchos esperaban. Había ingeniería japonesa, un motor que arrancaba fácil, un funcionamiento suave, menos vibraciones, menos problemas mecánicos. Una custom que arrancaba siempre, y ese detalle aparentemente simple cambió el juego, porque de repente los motociclistas podían tener el estilo rebelde de una chopper, sin los dolores de cabeza mecánicos que muchas veces venían con ellas. La Intruder no solo fue una nueva moto, fue el comienzo de una nueva filosofía en el mundo custom. Cuando Suzuki lanzó la Intruder 750 en 1985, el impacto fue inmediato. No solo era una custom japonesa, era una custom que imitaba abiertamente la estética chopper americana. Horquilla larga, rueda delantera grande, tanque estilizado, motor B-twin visible y una postura de conducción relajada que recordaba muchísimo a ciertas Harley Davidson de la época. Y Harley Davidson no estaba feliz, para nada. En esos años, Harley estaba atravesando un momento delicado. Había sobrevivido a la crisis de los 70 y estaba tratando de recuperar su identidad frente a la avalancha de motos japonesas que dominaban el mercado mundial. Las custom eran su último territorio sagrado, su último bastión cultural, y de repente apareció Suzuki, una marca japonesa ofreciendo una moto que se veía como una Harley, pero arrancaba siempre, vibraba menos y requería menos mantenimiento. Para Harley, eso era una amenaza directa. La polémica explotó rápidamente porque la Suzuki Intruder 750 se parecía demasiado a ciertos modelos Harley de estilo chopper, especialmente en la proporción entre rueda delantera, distancia entre ejes y línea del tanque. Demasiado. Harley Davidson no demandó a Suzuki en un tribunal, sino que fue a llorar al gobierno de Estados Unidos, alegando que los fabricantes japoneses estaban inundando el mercado con motos baratas, dumping. El resultado fue que el presidente Ronald Reagan impuso un arancel del 45% a las motos importadas de más de 700 centímetros cúbicos. Suzuki y otras marcas respondieron reduciendo el motor de sus modelos de 750 a exactamente 699 centímetros cúbicos para esquivar el impuesto. Así nació la Suzuki Intruder 700 y luego la 800. Tenían nuevos detalles de diseño y pequeñas mejoras mecánicas que la hacían todavía más refinada. Pero en ese momento ya era demasiado tarde para frenar el fenómeno. La Intruder ya había demostrado algo que el mercado empezaba a notar cada vez más: que una custom podía tener estilo clásico, motor B-twin, actitud rebelde y aún así ser fiable y fácil de vivir todos los días. Una custom podía ser confiable, y esa idea era mucho más peligrosa para Harley que cualquier demanda. La Suzuki Intruder 800 se convirtió rápidamente en una de las motos custom más populares del planeta. Cuando apareció, Suzuki había aprendido de los problemas legales con Harley Davidson y decidió rediseñar ciertos elementos estéticos de la Intruder original. El resultado fue una moto que mantenía toda la esencia chopper, larga, baja y con presencia imponente, pero con un diseño propio que terminaría convirtiéndose en un clásico. El motor era uno de los grandes protagonistas. No estaba diseñado para correr ni para buscar altas revoluciones. Estaba pensado para algo mucho más importante en una custom: empujar con fuerza desde abajo. Bastaba abrir el acelerador suavemente para sentir ese empuje constante y relajado que hacía que la moto fuera perfecta para rutas largas o paseos tranquilos. En países de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos,
La Intruder 800 se volvió extremadamente popular. Era una moto que ofrecía el estilo rebelde del mundo custom, pero con la tranquilidad de saber que el motor iba a funcionar siempre. Muchos motociclistas que soñaban con una chopper descubrieron que podían tener una moto con presencia, sonido y actitud, pero sin renunciar a la confiabilidad. A finales de los 90 y principios de los 2000, Suzuki decidió evolucionar la plataforma. Así nacieron nuevas líneas: Suzuki Boulevard en Estados Unidos, Intruder M800, Intruder M1800R. Especialmente impactante fue la M1800R, una power cruiser brutal, motor de 1783 centímetros cúbicos, inyección electrónica, rueda trasera gigantesca. Era una custom, pero con actitud de muscle bike, una Intruder que podía asustar a superbikes en semáforos. La Suzuki Intruder M1800R fue presentada por Suzuki en 2006 y desde el primer momento dejó claro que no era una cruiser tradicional. Mientras muchas motos del segmento buscaban un estilo clásico inspirado en las viejas choppers americanas, Suzuki decidió crear algo distinto, una cruiser con estética agresiva y potencia brutal. En algunos mercados se vendió con otro nombre, Suzuki Boulevard M109R, pero se trataba exactamente de la misma máquina. El corazón de la M1800R es un enorme motor B-twin de 1783 centímetros cúbicos, uno de los más grandes que Suzuki ha puesto en una moto de producción. Este motor entrega aproximadamente 125 caballos, más de 160 Nm de torque. La idea no era alcanzar velocidades extremas como una superbike, sino ofrecer aceleraciones muy fuertes desde bajas revoluciones, algo que encajaba perfectamente con el concepto de muscle cruiser. La Suzuki Intruder nunca intentó ser una Harley. Nunca intentó copiar completamente la historia de Harley Davidson, porque esa historia ya estaba escrita desde hacía décadas. Una historia hecha de carreteras infinitas en Estados Unidos, de cultura motociclista, de rebeldía y de motos que se convirtieron en símbolos de libertad. Suzuki lo sabía perfectamente. Sabía que competir contra esa tradición cultural era prácticamente imposible. Pero en lugar de intentar reemplazarla, decidió hacer algo mucho más interesante: reinterpretarla. Tomar el espíritu visual de las chopper americanas y combinarlo con algo que Japón sabía hacer mejor que nadie: ingeniería. La Intruder demostró algo que en los años 80 parecía casi una contradicción: que una moto custom no tenía que ser complicada para disfrutarla, no tenía que vibrar excesivamente, no tenía que requerir mantenimiento constante ni convertirse en una máquina temperamental. Podía ser algo distinto. Podía ser una moto hermosa, cómoda y con presencia en la carretera, pero al mismo tiempo confiable. Una moto que simplemente arrancaba. Una moto que funcionaba todos los días. Y aunque hoy eso puede sonar como algo normal, en su momento representaba una idea bastante revolucionaria dentro del mundo cruiser. Tal vez la Intruder no tenía la larga historia de Harley, no tenía décadas de tradición ni el peso cultural de las motos americanas, pero tenía algo que para muchos motociclistas terminó siendo igual de importante: funcionaba. Era una moto que podías usar sin preocuparte constantemente por si algo iba a fallar. Una moto pensada para disfrutar la carretera, no para pasar más tiempo en el garaje que sobre el asfalto. Porque al final, no todas las motos nacen para convertirse en leyendas llenas de mitología. No todas están destinadas a ser iconos intocables en museos o piezas de colección que solo salen los domingos. Algunas motos nacen para algo mucho más difícil: ser la moto que la gente usa todos los días. La que arranca temprano por la mañana para ir al trabajo. La que acompaña viajes largos en carretera. La que se convierte en compañera de miles de kilómetros. Y la Suzuki Intruder hizo exactamente eso. Tomó el espíritu visual de las chopper americanas, lo mezcló con ingeniería japonesa, con fiabilidad, con practicidad, y creó una de las sagas más queridas dentro del motociclismo moderno. Durante décadas, miles de motociclistas alrededor del mundo encontraron en la Intruder una cruiser que ofrecía estilo sin complicaciones. Porque a veces las revoluciones más importantes no llegan con el mayor ruido,
no siempre vienen acompañadas de cifras exageradas o de titulares espectaculares. A veces la verdadera revolución es mucho más simple. Una moto que arranca cada mañana. Y si quieres conocer otras Muscle Bike, haz clic en este video.